La primera vez que yo tuve un contacto con otro ente o con un ser que estuviera en otro plano, yo tenía 9 años. Y de repente se ve una figura y yo pensando, sale el dibujo, sale el dibujo. Y no, salió una figura humana. Esa imagen sí que sabía quién era, pero no podía ser porque había muerto 10 años antes de que yo naciera. Me giro y veo la antigua silla de mi abuela, que ya no estaba en mi casa, y empiezo a ver unas piernas, empiezo a ver un cuerpo, y mi abuela hacía 6 meses que había muerto. Y entonces yo le dije, a ver, yo que he vivido la experiencia de que un espíritu te atraviese, os aseguro que no hay manta nunca. Y de repente tu cuerpo no es tuyo y notas cosas que no te pertenecen. Un dolor brutal en el estómago porque ese ser había muerto con un cáncer de estómago. Y yo doblada en el sofá, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y de repente no. Yo tuve una parada cardiovascular y estuve en el limbo unos minutos larguitos, me recuperaron y yo no entré en un túnel, en el famoso túnel, pero sí entré en una especie de semitúnel y de repente vi una cara conocida y pensé, que era una persona que había fallecido pues como 25 años atrás. Mis consejos a nivel de protección son muy serios y yo pues garantizo que la muerte no es el fin. Firmo donde haga falta, porque yo lo viví. A un difunto o una persona que se está muriendo, tú solamente le tienes que hacer una. Y la pregunta es... Hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con Teresa Regordán, especialista en tarot, registros acásicos. ¿Quién es Teresa? Cuéntanos un poco sobre ti. Pues soy una mujer de 56 años que me dedico al mundo esotérico desde hace mucho, pero profesionalmente al 100% te diría que 2 años, ¿vale? Que fue cuando hubo un revulsivo en mi vida y dije, pues ya no podemos negar más lo que somos. Hay que tirar para adelante. Pero antes de esos 2 años, ¿hubo alguna conexión con el mundo espiritual? ¿Tuviste Sí. alguna relación o algo que te hubiera pasado? La primera vez que yo tuve un contacto con otro ente o con un ser que estuviera en otro plano, yo tenía 9 años. 9 años, sí. Un poco tema exorcista, pero sin llegar ahí. Imaginaos una tele normal que estás viendo unos dibujos y de repente hay una desconexión y empiezan las rayitas aquellas, las chispitas, ¿sabes? Plan Poltergeist. Y de repente se ve una figura y yo pensando, sale el dibujo, sale el dibujo. Y no, salió una figura humana que me dejó muy clavada porque yo esa imagen sí que sabía quién era, pero no podía ser porque había muerto 10 años antes de que yo naciera. ¿Y sabías quién era? ¿Quién era? Era un hermano de mi padre, mi tío Manuel. Pero tú no lo conocías, ¿no? No, porque murió 10 años antes de que yo naciera. Él murió en el 58 y yo nazco en el 68. Ah, bueno, solo había visto una foto de él, Solamente ¿no? había visto un Y en par de ese fotos. momento que se reflejó esa imagen en la pantalla, ¿qué hiciste? ¿Cómo Pues reaccionaste? no, lo miré, me miró, me sonrió y me dijo, guapa, y se marchó, tal cual. Entonces yo dije, ¡mamá! Y mamá vino. Y evidentemente, como buena mamá de aquellos entonces, mamá, mira lo que ha pasado. Mi madre no me creyó. Dijo, no, esto son imaginaciones tuyas. Pero a raíz de ahí empecé a tener sueños muy vividos y me despertaba gritando o llorando o asustada. Entonces acabé en el médico, lógico. ¿Dónde acabas? En el médico. Y el médico me derivó ¿a dónde? Al psiquiatra. O sea, que con 10 años estuve en el psiquiatra. ¿Y los sueños que tenías eran sueños con seres del más allá o eran sueños premonitorios? Eran sueños premonitorios, ¿vale? Lo que pasa es que en una mentalidad infantil es muy difícil pensar, esto yo no lo he vivido y que al cabo de unos días pasara. Soñé que se estropeaba el coche de mi padre. Y al cabo de unos días fuimos al campo a hacer una comida, que era lo típico, y se estropeó. Se estropeó como a media hora de camino del sitio. Y yo soñé exactamente el sitio y cómo se estropeaba. ¿Y qué pasaba? Y yo no lo entendía, entonces acabé en el psiquiatra. Pero claro, obviamente se lo contarías a tu madre, ¿no? Porque, y claro, mi madre dijo, mi niña no está muy bien. Pero es curioso cómo incluso cuando ves que pasan las cosas, piensas,
te cuesta creer, ¿no? De que, no, mi hijo no le pasa algo, tiene que ir al psiquiatra, pero al final estás viendo qué está pasando, ¿no? En aquella mentalidad, en aquella España era lo normal. Ahora mismo, si a mí mi hijo me dice, he soñado esto, me ha pasado lo otro, le diría, cuéntamelo. Que es diferente, porque la mentalidad está mucho más abierta, pero en aquellos entonces la mentalidad no estaba tan abierta. Pero yo acabé en el psiquiatra fue muy amable y le dijo a mi madre que la niña no vea tanto la tele. Ya está, se acabó el tratamiento. Bueno, por lo afortunadamente, menos ese tratamiento, ¿no? afortunadamente no hubo pastillas ni hubo nada, fue que la niña no vea tanto la tele, que tiene mucha imaginación la criatura. Pero ahí tú bloqueaste a ti. No, yo nunca lo bloqueé, lo único que aprendí cuándo tenía que hablar y cuándo no. Sí, ¿y cómo te aprendiste? Porque si te asusta, pero tú ves que tu referente adulto se asusta más que tú, aprendes a callar. Entonces te callas porque dices, es que la voy a asustar, pobrecita, que no vale la pena. Con lo cual, estuvo bastante latente, yo iba teniendo mis premoniciones y iba haciendo mi encuadre. Sí que es verdad que en este aspecto fui bastante avispada, ¿no? Es decir, vale, he soñado esto, me quedo con el sueño. Y cuando veías que al cabo de unos días pasaba, decías, toma nota que esto no es un sueño aleatorio. Hasta los 16. A los 16 se murió mi abuela. Había vivido con nosotros toda la vida. Mi abuela se murió un mes de enero. Y lo típico, que arreglan la habitación para la niña, y arreglaron la habitación, muebles nuevos, pintura, etcétera, para la niña, y la niña se va a la habitación. Y en el mes de junio, de aquellos días de calor importantes en Barcelona, mediodía, no era por la noche, que no puedes descansar, que no has descansado, me tumbo en la cama escuchando música, yo siempre me tumbaba mirando a la pared, es verdad que siempre buscas una protección, de forma inconsciente, entonces la pared era lo que te protegía. Me giro y veo la antigua silla de mi abuela, que ya no estaba en mi casa, y empiezo a ver unas piernas, empiezo a ver un cuerpo, y mi abuela hacía 6 meses que había muerto. Y entonces yo le dije, no estoy preparada para verte, vete. Y se marchó. O sea, solo llegaste a ver las piernas, o sea, pero sabías que era ella. Llegué hasta aquí, o sea, sabía perfectamente que era ella, las manos, no varía nada. Pero dije, no, es que no puedo verte, ahora mismo no te puedo ver. Y se marchó. ¿Te entró miedo en ese momento? Respeto, ¿vale? Porque al fin y al cabo mi abuela había vivido conmigo toda mi vida. Entonces, es difícil, ¿vale? No digo que... pero que tampoco tenía el conocimiento que tengo hoy en día. Claro, si lo hubiese tenido, le hubiese dicho, cuéntame, venga, vamos a hablar. Pero en aquel momento no tenía ese conocimiento. Piensa que mi generación ha sido muy autodidacta, ¿vale? Ahora, afortunadamente, hay una apertura mental increíble en este tema y hay nuevas generaciones y se están formando bien. Pero en mis tiempos era muy autodidacta el tema. Claro, somos hijos de una España muy reprimida. Yo viví esa represión mínimamente, pero la viví. Entonces, el conocimiento no estaba a mi alcance. Ahora sí que lo tengo más a mi alcance. La única cosa que había nessa época, como la mía también, era a película de Exorcista y todo era muy malo. Ese era un conocimiento muy bueno, ¿sabes? Hollywood ha hecho mucho daño, tengo que decirlo. Hollywood ha hecho mucho daño. Es que es cierto que, o sea, yo desde pequeña, ¿no? Cuando hablábamos de espíritu con los amigos, al final lo basábamos en las películas que veíamos. Y todo ese miedo, ¿no? De, ay, no, que no quiero ver un espíritu, venía yo creo infundado por las películas. O sea, como tapabas con la manta, ¿sabes? Como si los espíritus pueden atravesar puertas, ¿no? Pero no pueden atravesar mantas, ¿no? A ver, yo que he vivido la experiencia de que un espíritu te atraviese, os aseguro que no hay manta que lo pare, ¿eh? O sea, te atraviesa directamente y dices, mierda, mami, porque es una impresión fuerte, ¿eh? ¿Cuál es esa sensación de que un espíritu te atraviese? De repente tu cuerpo no es tuyo y notas cosas que no te pertenecen, ¿vale? En este caso fue un dolor brutal en el estómago porque ese ser había muerto con un cáncer de estómago. Y yo doblada en el sofá, ¿qué me pasa? Y de repente noté la corriente como algo que salía y pensé, vale, de acuerdo, yo lo entiendo, pero ¿hacía falta? Porque yo a los espíritus le hablo de tú, quiero decir que tampoco hace falta complicarse la existencia. ¿En serio hacía falta? Y ves como te dicen algo o recibes algún mensaje y entonces tú ya eres la encargada de canalizarlo y hacerlo llegar si es posible. Porque si no es posible hacerlo llegar, también se lo digo, es que no te conozco, no sé quién eres y no sé dónde te tengo que ir a buscar. Porque tú ves
espíritu constantemente en No, todo no, momento? No, a ver, no nos engañemos. El Ispasat, yo le llamo Ispasat a la antena. El Ispasat no está conectado 24 horas, 365 días al año, porque si no, no tienes vida. No tienes vida, es verdad. El Ispasat se conecta de vez en cuando, o te pilla con el pie despistado y entonces aprovechan y se cuelan por la rendija, o tú estás haciendo un ejercicio para que esto ocurra. Pero aquello de, ahora mismo voy a ver un espíritu, va a ser que no. No, afortunadamente para mí, no. Claro, o sea, es decir, tú para poder conectar, ¿no? Tienes que o bien estar conectada en ese momento y hacer un trabajo, o bien porque a lo mejor ellos te han visto a lo mejor como si fueras una luz o algo, Exacto, ¿no? pero no siempre ocurre, ¿vale? De forma involuntaria. Sí que es verdad que hay gente que tiene una facilidad tremenda y esto es, bueno, primero es de admirar porque un espíritu, una de las cosas que se lleva es tu energía. Entonces a ti te deja planchadita un ratito, ¿eh? Te deja, a no ser que te entre un kilo de mala leche, porque a veces hay espíritus que te suben la vibración a enfado, y entonces es cuando agitas. Pero si te entra un buen espíritu y tal, se chupa de tu energía, entonces tu energía se queda bajita. Con lo cual, no es un ejercicio que me encante hacer, porque cuando lo tengo que hacer, tengo que estar preparada para ello. Te deja caos, o sea, pero no, te deja caos en el momento de que estableces una conexión con ese espíritu, una conversación, lo que sea, luego ya sientes cansancio, ¿no? Claro, como si te hubiese pasado un tráiler por encima, ¿eh? O sea, el cansancio es a este nivel, ¿eh? Pero hay personas que hacen un ejercicio con él y que se protege, no sé cómo, Claro, y que no se pasa más eso. Yo, de hecho, he tenido que hacer 2 cursos de formación para enseñarme a mí misma a protegerme y a separar esa energía de la mía, porque es que de verdad os lo digo, que es que me dejaba a la altura vamos, aplatanada totalmente. Ahora no, ahora ya tengo la suerte de que he puesto una serie de barreras y esa serie de barreras me ayudan a preservar mi energía. Aún así, no es un ejercicio que tú puedas hacer siempre de forma constante, por lo menos yo. Hay gente que sí, ¿eh? Pero yo, por lo menos no. Y lo que has hecho para protegerte es hacer un tipo de bloqueo para que no dejarlos pasar. No es bloqueo para no dejarlos pasar. Es simplemente que cuando yo voy a hacer el trabajo con espíritus, lo que hago es, bien, durante este tiempo te voy a dejar mi energía, pero es solamente un tiempo. Luego la voy a recuperar. Y tú te vas a ir y yo me voy a quedar con la mía. Ya está. Porque lo que no quiero tampoco es que se queden conmigo. No me apetece. En casa somos 3, no hace falta que seamos más. O sea, sí, que es cierto que he escuchado muchas veces que les ponen como un horario, ¿no? De, mira, a mí me molesta de esta hora hasta ahora. Sí, pues básicamente es esto, ¿eh? O sea, tenemos 20 minutos, venga, pabila que que ya vamos tarde. Básicamente es esto, porque no puedo dedicar mi día a día a estar constantemente enlazada a energías que están muy perdidas, pobrecitas mías, y entonces chupan de tu energía porque necesitan tu energía para seguir. Pues mi trabajo consiste en, si he recibido el mensaje y lo puedo transmitir, lo transmito, y si no te voy a dirigir, te voy a encaminar a que encuentres ese foco de luz para que tú te puedas marchar. Porque eso es real, existe, y más que nada porque yo lo he vivido. Entonces, como yo lo he vivido y sé que existe, no es discutible. Porque durante toda tu vida, o sea, a raíz de que pasó eso con 16 años con tu abuela, ¿tú ahí seguiste luego teniendo más experiencias? ¿Lo quisiste desarrollar? De forma onírica, casi todas han sido de forma onírica, que para mí son las mejores, para mí. Pero también las he tenido, pues, como estamos ahora las 3, quiero decir. Yo no es que vea a un ser, yo noto una energía y entonces la energía empieza a tomar forma y yo empiezo a describir esa energía. ¿Y te comunicas con ellos hablando mentalmente o...? Yo sí, yo hablo con ellos como estoy hablando con vosotras. Yo es que no tengo ningún problema en el asunto. No hay una manera estándar, hay muchas maneras. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, Hollywood ha hecho mucho daño, entonces creemos que hay una manera estándar, y no, hay muchas maneras. Tenemos una ciencia que es la telepatía, quiero decir, existe y es real. Entonces, pues yo puedo utilizar telepatía con ellos, claro que sí. Y puedo utilizar un diálogo verbal con ellos, con mi mente, pues claro que sí. Pero porque hay muchas maneras de hacerlo. O describir lo que siente, pero la energía también, sin hablar, ¿no? Como... Claro, sí. Mira, hay un ejercicio muy chulo, que a mí cuando me lo explicaron, es, si tú coges tus manos, las frotas, hasta que las notes muy calientes, ¿vale?
Entonces separas tus manos y empiezas a hacer así. Notas la energía. Frota tus manos fuerte hasta que las notes muy calientes, ¿vale? Vale. Y ahora cuando las notes muy calientes separas las manos y empiezas a hacer así. Empezarás a notar energía. Despacio. Tienes que hacerlo despacio. ¿Es verdad? Pues este ejercicio que es la energía, no lo estás viendo, pero la estás notando. ¿Eso qué quiere decir? Que todo es energía, ¿vale? ¿Qué pasa con esa energía? Pues que esa energía puede ser la mía corporal o puede ser la de los seres que nos estén rodeando, porque estar rodeados estamos siempre rodeados. O sea, en este mundo convivimos muchos tipos de vida, ¿vale? O sea, yo incluso lo siento algunas veces, y yo que no tengo ninguna mediunidad, ni poder, ni nada, ni escucho ni veo, pero lo siento físicamente. O sea, a lo Eso mejor... de que no tengo ninguna mediunidad que habría que ver, no es discutible, por lo diría menos yo. desarrollada. Pero a lo mejor entro en un sitio y noto como una electricidad y algo. Incluso, o sea, cuando es muy fuerte, por ejemplo, que fuimos a Auschwitz y entramos en una habitación que yo no puedo respirar, o sea, y de repente incluso hice así, como que del impacto, de la energía tan fuerte que sentí, un poco más, o sea, me caigo ahí para atrás. Lo que está claro es que cuando pasa algo negativo muy fuerte, el caso de los campos de concentración, el caso de Belchite, el caso del camping de los Alfaques en San Carlos de la Rápida, ahí, en ese éter, se queda algo enganchado. Y ese algo enganchado es lo que vosotras notáis. Lo que yo noto y lo que nota todo el mundo. O sea, tú entras a Auschwitz y te entra una pena. Sí, lo notas como la pesadez. Y notas un ambiente pesado. ¿Por qué? Pues porque ahí hubo mucha desgracia. Pero te vas a Belchite aquí al lado y es exactamente lo mismo. Te vas a San Carlos de la Rápida, que hubo hace muchos años. Vosotras no habríais ni nacido. Un camping. Hubo una explosión y se quemó todo el camping y las personas que habían dentro. Murieron muchísimas personas. Pues tú vas por allí y notas esa energía pesada. Pero esa energía es que se hayan, por ejemplo, quedado entes o espíritus atrapados ahí, o puede ser simplemente porque es la energía del sufrimiento. Hay dos cosas. Están los espíritus que han decidido quedarse atrapados o que están atrapados porque no han sido capaces de ver la vía de la puerta de salida, y también está que todo dolor, como toda alegría, se queda enganchado. ¿Vale? Entonces, el enganche lo tenemos ahí. Cuando una persona es sensible y va a estos sitios, se lo come. Se lo come. Tú vas a un tanatorio y ¿qué notas? Tristeza. Y a lo mejor no tienes a nadie conocido. Tú vas por allí y notas tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que se mueve allí? Tristeza. Que, bueno, en los cementerios dicen que es donde menos espíritu hay, ¿no? Se pegan una tournée turística todos los días. O sea, hay que tomárselo con sentido del humor también, ¿eh? Sí, o sea, yo pienso que igual que, no sé, hay que hablar del sexo, del amor, o sea, porque no se puede hablar de la muerte, porque se ha hecho esto tan tabú como si fuera... Porque la muerte, vivimos en una sociedad que lo feo no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos con la muerte? Lo apartamos, ¿vale? Antes, cuando se moría una persona, primero había un acompañamiento al final de la muerte. ¿Qué significa? Que estaba la familia, los amigos y gente que apoyaba a la familia y a los amigos en este tránsito y al difunto que se nos iba. Una vez se había ido el difunto, se velaba 24 horas de reloj. En esta gran ciudad en la que vivo, el velatorio ya es hasta de 6 horas únicamente. Y dices, no es lógico. Hemos pasado del 0 al 100. O sea, perdón, del 100 al 0. Todo tiene un porqué. Y a veces pensamos que somos muy sabios y la sabiduría de antaño es muy fuerte. ¿Por qué se velaba un difunto 24 horas? Porque hay una enfermedad, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que parece que te has muerto, pero no estás muerto. Pero no me acuerdo del nombre técnico, ¿eh? Sé que existe esta enfermedad, ¿vale? Entonces, de hecho, muchos cementerios antiguos tenían las lápidas, los difuntos enterrados en tierra y una campanita que se introducía en la tierra, ¿vale? Y enganchaban con un dedito a ese difunto, porque si se despertaba y empezaba a tocar la campana como un loco, ¿vale? Que por favor alguien fuera a desenterrar a esa persona, ¿vale? Lo que pasa ¿qué hemos hecho? Anulamos lo que no nos gusta. Y la muerte forma parte de la vida, igual que la vida forma parte de la muerte. Y yo os garantizo que la muerte no es el final. Firmo donde haga falta, porque yo lo viví. Yo pienso que hay miles de personas que tienen miedo a morir, pero a lo mejor tienen miedo a morir porque no saben
que hay otra cosa después, ¿no? Es decir, que es el fin de la... desapareces, ¿no? Yo tuve una parada cardiovascular y estuve en el limbo unos minutos larguitos. Me recuperaron y bajé. Pasé de una situación de frío, porque ocurrió en enero, frío, miedo, preocupación, dolor, porque me dolía mucho lo que me estaba pasando, a no hay palabras para describir una situación tan de paz y de amor que viví en 0, Porque te pasó eso y enseguida tú saliste del cuerpo. ¿O qué pasó? Salí disparada. Y yo no entré en un túnel, en el famoso túnel, pero sí entré en una especie de semitúnel, ¿vale? Y estaba rodeada de amor, de paz y de... Ostras, es que no tengo palabras para describir esa situación. Y de repente vi una cara conocida y pensé, ¡ah! ¿Qué haces aquí? Me sonrió y en un segundo mi garganta. Ya te dolía todo otra vez, ¿no? Me dolía todo, había vuelto. Y la persona que viste era una persona que ya había fallecido, obviamente. Claro, era una persona que había fallecido pues como 25 años atrás. ¿Y no conseguiste hablar con ella? No, me sonrió únicamente. Porque además le dije, Juan, ¿qué haces aquí? Y en ese momento me sonrió y yo de enseguida, mi garganta. Porque estaba intubada. Pudiste, en el momento que saliste de tu cuerpo, pudiste ver tu cuerpo, pudiste ver lo que había alrededor. Mi cuerpo me lo miré por aquello en plan, ¡ay, que me largo! ¡Ay, que me largo! ¿Vale? Mi cuerpo se quedaba con pena. Lo que pasa es que yo volví enseguida. O sea, yo lo que vi fue un montón de médicos a mi alrededor y veía cómo me estaban intubando y venía el carro con las palas para recuperarme. Porque cuando te pasó esa parada cardíaca, tú ya estabas en el hospital. Estaba en ¿no? Vallebrón, además. Estaba en Vallebrón. Es que hay miles y miles de casos de ECM y todo el mundo dice lo mismo, la sensación de paz, de tranquilidad, incluso muchísimas personas que no quieren ni volver. Bueno, yo tuve que ir a analizar la situación y la persona que me ayudó a analizarla me dijo literalmente, no era el momento y si llegan a presentarse otros seres, a lo mejor no hubieses vuelto. Entonces presentaron a alguien que yo le tenía afecto, pero que no era tampoco... Claro, no viste tus guías, ¿no? Porque quizá cuando vas a morir sí que viene a lo mejor más gente, ¿no? Sí, viene mucha más gente, ¿eh? Viene mucha más gente, sí. Viene gente... Mira, a un difunto o una persona que se está muriendo, tú solamente le tienes que hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿has visto a tu madre? Es la única pregunta que tienes que hacer. Como esa persona te diga, vino esta mañana, le quedan horas. Y no falla, ¿eh? Hay un mecanismo que tú buscas a mamá. Claro, al final es la fuente de amor, la mayor conexión que tienes es siempre el vínculo materno, ¿no? Y la mayor protección del mundo, ¿vale? O sea, tú estás mala, te vas a casa de tus padres y te metes en su cama, oye, ahí hay algo que va a hacer que tú te pongas buena, ¿vale? La cama de los papás o de la mamá. La protección de una madre es brutal, ¿vale? Entonces, una madre es el único ser que es capaz de arrancarse el corazón y decir, toma, a ti. Es cierto que escuchamos muchísimas veces que gente que está a punto de morir empieza a ver a familiares, ¿no? O sea, en hospitales a lo mejor gente que dice... ay, esa enfermera fue súper simpática. Y dicen, ¿qué enfermera? Si ninguna enfermera estaba aquí, ¿no? O, no, he visto a mi madre, he visto a mi padre, ¿no? ¿Por qué justamente como esos días o esas horas antes de morir es cuando los ves? Tú ya estás medio fuera de tu cuerpo, ¿vale? Está en el tránsito. Exacto. Tu alma ya está empezando el tránsito. Mucho antes de que tú vayas a morir, tu alma ya empieza a prepararse. Entonces hay una apertura y en esa apertura es donde ya te dan la capacidad para quitarte el velo que tienes aquí y empiezas a ver a seres que no están en este plano, ¿vale? El velo nos lo ponen a los 5 o 6 años de vida. O sea, antes de los 5 o 6 años, claro, eso que se dice los niños ven, porque, o sea, por ejemplo, cuando estuvimos ahí en Auschwitz, vimos a un niño que estábamos en una sala y era un bebé, ¿no? Y el niño estaba así, pero a la nada. Y digo, uy, el niño está viendo algo. O sea, mi hijo ha sido un gran maestro en esto. Mi hijo tiene 18 años ahora, pero mi hijo cuando tenía 3 añitos, sí, más o menos, nos fuimos de vacaciones a Asturias y en Asturias estaba Momo, en la casa donde estábamos. Mamá, está Momo y vamos a jugar con Momo. Digo, muy bien. Entonces, a la hora de comer yo le ponía un plato a Momo, un vaso a Momo y un cubierto a Momo, igual que si estuviera comiendo con nosotros. Y un día Xavi cogió un vaso y lo tiró al suelo y le dije, ¿qué haces?
Me lo ha dicho Momo. Digo, dime dónde está Momo, que mamá no lo ve bien. Tú dime dónde está. Momo estaba por ahí. Y me giré y le dije, mira, Momo, de buenas lo que tú quieras. De malas ya puedes salir gambando por la puerta porque aquí no te quiero, ¿eh? Y a Xavi no le digas lo malo, ¿eh? Porque no te querré aquí, ¿eh? Nunca más volvió a pasar nada. Bien. Él siguió jugando con Momo, yo seguí poniendo los cubiertos, etcétera. Y ahora nos volvemos a Barcelona. Y le digo a mi hijo, al cabo de unos días, Xavi, Momo, dice, no, mamá. Momo dice que las ciudades se estresan mucho, que él se quedaba en las Asturias. Digo, a ver, está bien. Muy inteligente Momo, muy inteligente, ¿vale? Pero yo a Momo le puse una barrera. Le dije, no, por aquí no pases. Para jugar a bien, sí, pero para jugar a malas aquí no entras. No. Porque es posible que los niños, bueno, incluso nosotros veamos o sintamos espíritus que no son realmente buenos o no están en la luz. De la misma manera que hay buena gente y mala gente, hay espíritus positivos y espíritus negativos. Esto es así de claro. No nos tenemos que llevar las manos a la cabeza. Lo que ocurre es que hay que poner barreras, ¿vale? Un espíritu negativo, tú si te entra una energía muy densa y empiezas a tener pensamientos que no te pertenecen, tú di, mira, Felipe, o llámalo como te dé la gana, pues va a ser que aquí no te quiero. ¿Por qué? Pues porque no quiero ese tipo de pensamientos, no me pertenecen, no son míos. ¿Y cómo puedes detectar? Porque, o sea, yo creo que eso está en todas partes. O sea, hay muchísima gente que seguramente está rodeada de energías negativas que le está afectando físicamente y emocionalmente y ni siquiera lo saben, ¿no? ¿Cómo lo pueden detectar? Pues precisamente porque son pensamientos que no te corresponden. O sea, si tú eres una persona que piensas que eres normal, no hace falta ni ser muy positiva, normal, pero de repente dices, ay, yo si cojo este cuchillo y hago así, oye, vamos a ver, esto no es tuyo, bonita, o sea, plantéatelo. Pues tienes que hablar con ese pensamiento y decir, vas a coger tú el cuchillo y te lo vas a meter donde te dé la gana, pero aquí no te quiero. Y no hay que hacer ningún ritual, ni hacer... Hay que hablarles claro y ya está, o sea, oye, que es que no te quiero aquí. No te quiero, este pensamiento no es mío, fuera. O sea, yo siento que se aprovechan de tu debilidad. Claro, aprovechan eso. Entonces, como he dicho antes, ahora los velos están muy finos. Entonces, comunicarte con el más allá, lo que llamamos vulgarmente el más allá, es más fácil de lo que parece. Mucho más fácil. Pero claro, también te da como el riesgo así también de que vengan energías negativas, ¿no? Claro, pero es tan fácil como pensar, ¿realmente yo pienso así? ¿Yo pienso que un cuchillo me puede cortar y hacer daño? ¿En serio este pensamiento es mío? Puede ser que muchos suicidios, depresiones estén relacionados de a lo mejor un ente que te está influyendo. Sin duda hay mucho parásito. Pero es lo que os he dicho antes, hay espíritus muy buenos y espíritus muy malos. ¿Por qué? Pues porque el ser bueno o malo no tiene condición física o no física, simplemente son condiciones de los seres. Entonces, más que espíritus malos son espíritus confundidos, pero una energía densa y negativa se alimenta de lo denso y negativo. Siempre funciona igual. Si la energía es densa y tú eres positiva, la energía no va a venir aquí. No va a entrar. O sea, si al final, por ejemplo, estás viviendo un momento de negatividad, de sufrimiento, de mira que me pasa esto, que me pasa lo otro, al final estás alimentando, ¿no? Eso, y puedes conseguir incluso que vengan más, ¿no? Claro, porque no dejas de ser un foco. O sea, y de hecho, tampoco vayamos ahora a pensar, ostras, yo es que si entro en la luz van a venir aquí todos los moscardones del mundo. No funciona así. La protección la tenemos. Lo que pasa es que hay que saber utilizarla o simplemente utilizarla. Y yo la protección, yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, yo lo que venga con un pensamiento, joyo por culo o pachanguero, puerta, aquí no tiene nada que hacer. Pero es que además yo soy de las que me enfrento, me cabreo y pongo saco el genio que nunca veríais. Y los haces pequeños a ellos, ¿no? Claro, ¿no? En el momento en que tú creces, tú eres más fuerte de lo que parece. Esto es como montar a caballo. Un animal de 2 metros se deja montar por ti que pesas 55 kilos. Bueno, yo no, hay gente que pesa 55, yo peso más. ¿Por qué un caballo se deja montar o dominar por el hombre? Porque el caballo te ve en vertical. Si te viera en horizontal, no se dejaría montar. Pero como un caballo solamente tiene este tipo de visión, te ve más alto, más grande de lo que tú eres. Pues un espíritu es lo mismo. ¿Cómo te ve el espíritu? En este tipo de visión. Claro, él es grande, pero si tú te creces, el espíritu hace... Incluso
al final, si tú te pones así con que tengo miedo, Pues vas a tener más miedo, ¿no? Más chicha le vas a dar al muchacho. Incluso cuando te peleas con alguien o saltas ahí y desporticas por tu boca, ¿no? Puede ser que incluso también esté influenciada por esa energía, o puede ser simplemente que estés de mala leche ese día y ya. Se nota mucho cuando la energía no es tuya. ¿Vale? Que tú te cabres, que yo me cabré contigo y te diga, ¿eres? ¿Por qué? Simplemente es un sentimiento de rabia y de dolor. Ahora bien, cuando el pensamiento no es tuyo, cuando una cosa es, eres, va, y otra cosa es que digas, la mato, yo la mato, dame el cuchillo que la mato. Pues ese pensamiento no es tuyo. Ahí es donde tienes que parar. A mí me pasó que vivíamos en una casa y yo sentí que tenía energía. Yo no tenía desarrollado esto, ¿sabes? Estaba empezando en el descubrimiento, ¿no? Pero estábamos en una casa que yo era entrar ahí y me ahogaba. O sea, yo sentía un peso y sentía como mucha electricidad. O sea, como hacía electricidad, como si metiera el dedo en un enchufe, ¿no? Y también venían pensamientos a mi cabeza que obviamente ahí detecté que no me pertenecían. Y yo ahí dije, aquí está pasando algo, porque yo no soy yo. O sea, yo siempre he sido una persona alegre, positiva, pero también tenía mi momento, ¿no? Pero es que venían pensamientos a mí de, ¿y si me tiro por la ventana? O sea, cosas así como... Y yo decía, ¿por qué estoy pensando yo esto? O sea, unas cosas, y luego me notaba muy cansada. Cuando digo, acabo de dormir, y digo, me he despertado por la mañana y estoy muy cansada. El espíritu chupa energía, ¿vale? ¿Y qué chupa? Tu energía, ¿vale? Entonces ahí es donde se produce. Si yo te quito tu energía, yo puedo manipularte. Porque te voy a... Claro, es así, ¿eh? Te voy débil. Claro, te vuelvo débil, yo puedo manipularte. Ahora bien, si tú te empoderas y dices, ¿qué de qué? ¿De cuánto de qué? ¿Que tú decías qué? Ya la cosa empieza a... Al final, si vivir en la queja o estar en plan en victimismo, ponerme depresiva y eso, al final es energía densa, pero si te pones en el lado contrario de positividad, alegría, aquí no entra ni Dios, ¿no? No, esto fue como... mira, hay un cuento muy bueno de un anciano que se encuentra con la muerte. Y la muerte le dice, voy a ir a aquella ciudad y voy a matar a 10 personas. ¿Vale? Al cabo de un tiempo, la muerte vuelve y le dice el anciano, me mentiste, mataste a 1000 personas. Dijo, no, yo maté a 10 personas. El miedo se encargó del resto. Qué bueno, ¿no? Y es así, ¿vale? ¿Qué pasó con la pandemia? Es verdad que teníamos un problema. ¿Qué hicieron? ¿Meternos miedo? ¿Qué pasó con el miedo? Que hizo que se incrementara más ese problema. Porque todo el mundo, uy, no te acerques, uy, no. ¿En serio? Y incluso yo pienso que cuanto más miedo, más atraes eso, ¿no? Al final estás en el pensamiento del miedo, ¿no? Yo conocí muchas personas que con la pandemia se cuidaban muchísimo y estaban, no me cuido esto, lo otro, y esos eran los que más rápido se contagiaron. Y yo decía, y otras personas que no se cuidan como yo, digo, aquí nadie se contagia. Porque el miedo hizo el resto del camino, ¿vale? Entonces, si tienes miedo, ¿qué eres? Manipulable. Pero no solo a nivel físico, también a nivel espiritual. O sea, yo creo que hay muchísima similitud entre el mundo espiritual y porque al final, o sea, en nuestra vida diaria, las personas que tienen mala energía y que nos chupan, o sea, están vivos y nos están chupando la energía. Hay muchísimas personas cuando cuando nos insultan o nos atacan, o sea, o gente negativa, nos están chupando la energía y están vivos también, ¿no? Al final es lo mismo, o sea, tú puedes vibrar en la actitud positiva y como en la luz, o puedes vibrar en la negatividad y en la envidia y eso, y estás vibrando bajo, ¿no? Todo es energía. Entonces, si yo parto de la energía, de la positividad, yo me levanto por la mañana y digo, hoy va a ser un día fantástico. El día será fantástico. Ahora, si yo me levanto por la mañana y pienso, una mierda de día me espera, el día será una mierda. No cambia, ¿eh? O sea, lo único que ha cambiado, ¿qué es? Un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Una forma de energía. Y tú estás liberando esa energía, ¿no? Yo lo he experimentado en mí, ¿no? Que a mí me gusta mucho levantarme muy temprano para ser productiva, ¿no? Y los días que no me levanto muy temprano digo, mi día es una mierda. Y termina de ser una mierda el día. Sí. Pues no lo es. O sea, si no te has levantado temprano, mira, la gracia está en encontrarle la vuelta a la situación. Por ejemplo, me ha costado 10 minutos encontrar el aparcamiento. Yo pensando, más vale que fotografíe la calle, porque tal y como soy yo de despistada, puedo acabar en Barcelona sin haber encontrado el coche luego, ¿eh? O sea, que es así. Y he fotografiado la calle y he pensado, bueno, pues si estoy a 5 minutos, pues venga, vamos a dar un paseíto. Y he llegado bien, ¿vale? Perfecto.
Pero imagínate que ahora tengo un pensamiento negativo. Madre mía, ¿dónde lo dejo? Ahora no llego, ¿cómo les digo? ¿Cómo no sé qué? Ya está, ya fastidiado. Llego a la entrevista diciendo, no me preguntéis. No me preguntéis que muerdo, ¿no? Exacto. Es como, hay algunas personas que van por la vida así, ¿no? Que vas en el coche y le dices, buenos días, y por la mañana... Y dices, a ver, tampoco hace Buenos falta. días, los tuyos. ¿Vale? Yo a mí, por ejemplo, cuando cojo el metro, alucino con lo que veo en el metro. Yo me lo paso bomba en el metro. Y a mí no me hace falta ni leer, ni ver el móvil, ni nada. Yo me lo paso teta viendo lo que hay en el metro. ¿Qué veo en el metro? Todo el mundo está así. Sí. Y dices, 7 de la mañana, Legaña pega. ¿En serio estás viendo una pantalla? O sea, yo que me paso muchas horas delante de las pantallas, ¿en serio? O sea, con lo bonito que puede ser leer un libro o simplemente estar en un limbo mental, en plan, voy a relajarme para llegar a mi trabajo bien, y estás viendo una serie aquí. ¿En serio? Me gustaría saber un poco más de registro acásico, si pudiese explicar un poco o qué es registro acásico para las personas. ¿Qué son los registros acásicos? Sí. Los registros acásicos es visitar Akasha. Akasha es nuestra biblioteca personal. Ahí están, desde el momento en que tu alma es semilla hasta el día de hoy, todo el día de hoy y futuros, todas las vidas que tú has tenido, ¿vale? Visitar el Akasha no significa que ahora te vayan a recitar en el año 1600 estuviste, no, porque no te va a dar nada de esta información no se te da a no ser que seas relevante para ti, ¿vale? Visitar el Akasha significa que vas a entablar una conversación con tus guías, con tus seres superiores y te van a dar la información que realmente es relevante para ti, ¿vale? Que te va a ayudar en esta vida, ¿no? Sí. Pero ahí está como guardado toda nuestra vivencia. Toda la información. Tanto en esta vida como en otras, ¿no? Porque bueno, existe otra vida, ¿no? Sí, eso está claro. Desde el minuto cero que tú eres semilla hasta el futuro que llegues a ser lo que sea, todas las vidas están en el Akasha. Y como tú, como canalizador de registros acásicos, ¿cómo tú puedes canalizar con los registros de personas? Yo hago una serie de ejercicios. O sea, yo cuando alguien quiere que yo le haga una lectura de registros acásicos, tengo que hacer unas oraciones, tengo que hacer unas meditaciones, que nada, tarda 7 minutos, pero lo haces y te conectas y pides protección. Entonces, bueno, pides protección, pides permiso y luego te conectas por este orden, porque como los guías digan que no te conectes, no te conectas. Y es así de claro. Y entonces a partir de ahí primero canalizo la información que quieran dar y luego a partir de ahí la gente puede hacer preguntas. Y tú pides permiso también a los guías, ¿no? Para entrar. Sí. O sea, yo me pido permiso a mí, a mi guía superior, para que pida permiso a los guías. Y ellos piden permiso a los guardianes. Hicimos registro acásico, pero eran diferentes. A mía se vio había cosas en su mente, y ella tenía que traducir para mí, porque no era exactamente yo o algo así. Y ella me traducía pelo que vi. Había un río y me traducía. Pero para ti no, simplemente te dice... Sí, a mí me dijo más claramente, en plan, tus guías te dicen esto, te dicen lo otro. Sí. Y es cierto, o sea, me dio muchísima información cuando me hice los registros acásicos, que era imposible porque al principio, claro, mi mente yo decía, bueno, ¿esto qué es de registros acásicos? Vamos a ver esto qué es. Bueno, digo, vamos a ver, porque también yo creo fundamentalmente en todo esto, yo creo muchísimo, pero también pienso que hay gente que realmente no es realmente, tiene poder o sensibilidad, ¿no? Sí, entonces yo decía, bueno, a ver qué tal, ¿no? De otro canal, Sí. Y me dio mucha información de, por ejemplo, tienes que sanar esto con tu padre. Digo, no será con mi madre, porque yo con mi padre no lo conozco, ¿no? Tienes que sanar la herida de abandono. Exacto, me dijo, no será con mi madre, y me dice, no, es con esto, ¿no? Y es como muy cosas que digo que no podía saber, ¿no? O me empezó a dar información que tampoco, o sea, que era información que digo, bueno, si la mujer la acabo de conocer ahora, ¿sabes? Y digo, a ver, el registro acásico es un ejercicio muy bonito. Yo, de hecho, voy entre 3 y 4 veces a que me lean los registros acásicos al año, porque para mí es fundamental y lo considero uno de los mejores oráculos que existen. Para mí, personalmente. Y es verdad que te dan información que dices, uy, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Yo normalmente lo que veo son imágenes, son palabras y entonces enlazo todo, ¿vale? Y a veces es verdad que para ti el agua es fundamental y por eso aparece el río, y es verdad que tú tienes que sanar esa herida, y también es verdad que tú te tienes que cuidar el estómago mucho y tú te tienes que cuidar mucho los pies, es lo que hay.
¿Por qué? Mirad, anda, pues si yo tengo los pies muy bien, sí, los tienes fantásticos, es verdad. Pero no me calzas bien y no te mimas los pies cuando te duchas, bonita, ¿vale? Y tú no me masticas bien cuando comes. Entonces todos los nervios me los metes ahí y se convierten en digestiones pesadas. Así que hacer el favor de cuidaros un poquito. Los pies. Yo digo que yo no sabía que te... Bueno, sí, es verdad que el calzado yo no lo elijo, yo elijo el que me guste y ya, pum. Pues empieza a calzarte bien, ¿vale? Porque tu pie aguanta todo tu cuerpo. Y aparte tú eres ardilla, tú eres muy ágil. Entonces necesitas ser ágil para ser feliz. Si no eres ágil, no serás feliz. Porque el movimiento para ti es mucho en tu cuerpo. Sí, eso es verdad, ¿no? Yo soy un culo inquieto. O sea, yo soy... Es que incluso me cuesta estar sentada en una silla. Claro. Es verdad. Pero entonces tú puedes hablar directamente con mis guías, por ejemplo. Sí. Si me pongo, sí. ¿Vale? Lo que pasa que ya os digo, como todo en esta vida hay mucho intrusismo. O sea, lamentándolo mucho, tengo que decir que hay mucho intrusismo. Porque en teoría es una manera fácil de ganar dinero. Y también hay mucha gente que tiene psicología barata y va tirando del hilo, va tirando del hilo, va tirando del hilo y te monta un pastel aquí. Pero la realidad es que la persona que va con honestidad siempre va a estar. La persona que va tirando del hilo y va montando el pastel deja de estar muy rápido, ¿eh? Sí, yo creo que al final es fácil desmontar a esa persona en el sentido de que al final todos tenemos intuición y al final primero tú tienes intuición de esa persona no, o quizás a lo mejor la información que te está dando a lo mejor es muy ambigua. genérica, ¿no? O sea, porque en el momento que yo creo que tú estás con una persona y ya te empieza a decir cosas que te cuadran muy bien y información que es imposible que haya podido investigar o saber o conocer, ¿no? Porque, te digo, a mí me ha pasado con lectura de tarot, con acásico, ¿no? O sea, imposible que sepa esto, ¿quién lo va a saber? No saben ni siquiera mis amigos, ¿no? Ni familia. Bueno, es que al final el que abre un oráculo tiene que saber leer el oráculo. Si no, más vale que no abras. Yo hay oráculos que no abro porque no sé leerlos. Entonces, el tener una facilidad o una especialidad en ciertas cosas no significa que pueda abarcarlo todo. Hay cosas que yo no toco. Pero no las toco porque no me llaman, en primer lugar no me llaman, con lo cual ya ni entro, y en segundo lugar no tengo que ser partícipe de todo. Esto es una cosa que también he aprendido, que no por tener una facilidad puedo abarcarlo todo. Y los registros acásicos, o sea, al final yo lo veo, ¿no? Es como... entro en una biblioteca, ¿no? Porque yo lo busco ahí ya, verlo visual, ¿no? Entro en una biblioteca y ahí están los libros de, bueno, mi vida, tuve aquí, era una egipcia de no sé qué, de no sé cuánto. Pero claro, cuando tú te conectas con mis guías, ellos no te van a contar toda mi historia de otras vidas que yo he vivido y si... Tú tienes que tener en cuenta una cosa. Tú has sido santa, has sido puta, has sido villana, has sido asesina, has sido rehén, has sido secuestradora. Lo has hecho todo. Porque tenemos que vivir todas las experiencias. ¿De qué me sirve? ¿De qué te sirve que te diga, en el 1600 eras una mal parida porque resulta que eras monja, pero te cargaste a 50 novicias? ¿De qué me sirve? Claro, es curiosidad, porque hay muchísima gente y también es cierto que van a hacer los registros acásicos por curiosidad de a ver si me cuentan qué fui. Si fui emperatriz, si fui... Y además todo el mundo tiene afán de ser emperador, emperatriz, reina, no sé qué. Oye, que también había campesinos, ¿eh? Que también había pescadores, que también había gente normal, ¿vale? Entonces, también hemos sido gente normal, porque somos gente normal. Es decir, una persona como yo, cualquier persona, puede conectarse con su guía, con sus registros acásicos, así porque sí. Sí, si recibes la formación adecuada, sí. Todo el mundo podemos desarrollar estas cualidades. Pues lo acabas de decir, quiero correr una maratón. Venga, ponte ahora. No, ahora no. Ahora tengo que empezar a entrenarme para llegar a correr a la maratón. Pues esto es lo mismo. Yo, cuando estudié registros acásicos, regalé 100 registros acásicos antes de decir, leo los registros. 100, ¿eh? Además me puse el número. Voy a regalar 100. Y regalé 100. Porque la teoría está muy bien. Pero si tú haces la teoría, pero no vuelves a practicar, no eres lectora de registros. Eres una persona que ha recibido una teoría. Todo el mundo podemos leer el tarot, hacer constelaciones, hacer registros acásicos, tener la maestría de Reiki. Todo el mundo. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Ahora bien, que ha habido gente que ha sido punta de lanza o que tenía una cierta facilidad, eso está bien.
¿vale? Y esto es verdad y es real. Pero de ahí a, no, es que yo tengo el don y tú no, no, perdona, todo el mundo tenemos los dones, pero que los uses o no es cuestión tuya. Hay gente que se le da muy bien las mates, es un don, y hay gente que se le da muy bien la lectura, es otro don. Tú naces con una predisposición, y luego el que tú trabajes, la espiritualidad es un músculo que hay que fortalecer y alimentar. Si tú no le das chicha, es un músculo que no funciona. Lo tienes ahí pues como un apéndice, no funciona. Pero si tú le das comidita, es un músculo que se fortalece y se desarrolla. Y al final resulta que tienes ahí un músculo que está funcionando. ¿Y cómo puede ayudar los registros acásicos en las personas? O sea, ¿realmente en qué sentido les ayuda? ¿A qué tienen que sanar? ¿Qué tienen que hacer? ¿No? ¿O si tienen que tomar una decisión de trabajo? Te pueden ayudar para saber si tú estás haciendo aquí lo que tu plan de alma está establecido. ¿Por qué? Imaginaos que ahora vienes a esta vida y tu padre es contable, tu madre es economista y tu hermano mayor es ministro de Economía. ¿Tú qué vas a ser? ¿Pintora? No, hay una tradición familiar. Te toca ser economista, pero ahora viene tu alma y te dice, no, yo quiero ser pintora. Móntatelo como te dé la gana, pero yo quiero ser pintora. Pero tu familia, tu entorno, todo te empuja a que seas economista. Y tú, yo quiero ser pintora, yo quiero ser pintora. Ahí te conviertes en la oveja negra de la familia, que mola mucho, esa figura mola mucho. Y ahí es donde el registro acásico interviene, porque te dice, tu plan de alma es desarrollar el arte. Pero el arte se puede desarrollar de muchas maneras. No hace falta tampoco que sea un enfrentamiento, porque al final todos son matemáticas. Está estudiado que todo es una matemática. Con lo cual, con los números tú puedes hacer arte. Móntatelo así, no estarás luchando contra tu plan de alma y tampoco lucharás contra tu entorno social. Desarrolla la mate y cuando lo hayas desarrollado, con los números empieza a hacer dibujos. Y hablamos de lo que tú quieras entonces. Al final se trata de darle la vuelta. Te ayudan a encontrar tu propósito, claro, ¿no? Tú vienes aquí con un propósito, el que sea. Da igual, no voy a entrar en detalles, pero ¿por qué se va una gente joven? ¿Por qué te nace un bebé a lo mejor y se va a los 6 meses y eso te rasga el alma? Porque su propósito era venir 6 meses. Claro, o sea, hay muchísimas muertes de gente joven, inesperadas, de bebés, o incluso bebés que ni siquiera llegan a nacer, ¿no? Y claro, obviamente el dolor que se queda de la familia es extremadamente fuerte, pero claro, o sea, al final todo está ya calculado, a lo mejor ya estaba planeado, y a lo mejor era una experiencia que tenía que vivir ese bebé, ¿no? Tiene que vivirlo ese ser y esa familia. No nos olvidemos, tiene que vivirlo en las dos partes. Lo que pasa es que nos quedamos siempre con la parte negativa. Y no nos damos cuenta de que hemos engendrado una vida, parido una vida y hemos tenido en brazos una vida, que lo hemos cuidado con todo el amor del mundo. Pero a pesar del cuidado y el amor, ese bebé ya había cumplido su trayecto de vida, con lo cual tenía que marcharse. Y cuando pasan accidentes también colectivos o, no sé, se cae un avión, cualquier cosa, también es posible que lo hayan pactado entre ellos. Sí. Nosotros venimos con múltiples pactos. Yo creo que cuando eres alma te agotas porque empiezas a firmar pactos como si no hubiera un mañana. Oye, contigo haré esto, contigo haré lo otro, contigo haré lo de más allá. ¿Vale? Yo creo que hay un momento de agotamiento. No, es broma, ¿eh? Pero sí que es verdad que nos encarnamos en grupal y sí que es verdad que utilizamos los pactos para vivir experiencias. Pues yo en la próxima vida seré el cabrón que te putearé. Y es un alma de luz. Te lo está diciendo, para que tú vivas esa experiencia. Y tú le dices, acepto que tú seas el cabrón que me vas a putear. Y al final ese alma realmente es un papel peor, porque al final está haciendo el mal, ¿sabes? Y su experiencia es realmente para ayudarte a ti, pero haciendo el mal. Sí, pero él tiene que aprender a hacer el mal también. El ser humano, o el alma, es un diamante de múltiples caras. Y el todo es vivir cada una de las caras. Entonces ya te he dicho, podemos ser santas, villanas, violadores, violadas, asesinas, los muertos, o sea, todo, porque todo forma la experiencia humana para ser un ser. Incluso haciendo algo malo, ¿no? O sea, si vienes a hacer algo mal, incluso estás aprendiendo algo, ¿no? O sea, no es posible que a lo mejor tú vengas aquí con un plan y te hayas desviado por el camino. La vida te reconduce. O sea, es tan poderosa la energía que tú tienes que quieras o no vas a pasar por ahí.
Te guste o no te guste, vas a ir por ahí. Puede ser más pronto o más tarde, ¿no? Da Pero igual, al final... da igual. La vida, el tiempo es una condición humana que hemos inventado los humanos. En el éter no hay tiempo. No existe. Es una condición humana. O sea, que realmente, claro, todo el tiempo es algo terrenal, ¿no? Yo siempre pienso de qué bien que cuando me vaya al más allá no voy a estar pendiente del tiempo. Digo, porque el tiempo me estresa. No es que no hay tiempo. O sea, yo me fui unos minutos y a mí me pareció en ese viaje que había un montón de horas y de hecho no superó los 10 minutos. Claro, tú no tienes conciencia del tiempo ahí, ¿no? Ahí no había reloj. No hay tiempo. No existe, es un invento humano. Nos lo hemos inventado porque a los humanos nos encanta inventarlo todo. Nos encanta jugar a ser Dios. Al final estamos representando un papel, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, porque hay muchísimas ECMs que dicen, no, yo era real, es más, era más real aquello que esto. Y cuando yo escucho esas cosas yo digo, o sea, como no va a ser esto, o sea, es decir, es más real lo otro que esto, ¿no? Tenemos más conciencia cuando pasamos al otro lado que claro, aquí, ¿no? es que ahí recuperamos la conciencia. Aquí la tenemos dormida. Allí la recuperamos al 100%. Entonces se despierta y dices, los sonidos, los olores, el sol, la luz, el color, todo adquiere una dimensión brutal. Cosa que aquí no lo tienes de esa manera. Pero, ¿y no es posible que haya gente que le cuesta saber que ha muerto o no? Sí, hay gente que no lo sabe. Sí, porque yo he escuchado muchas veces eso y yo digo, pero ¿cómo es posible? Digo, si ves que a lo mejor atraviesas paredes o la gente no te escucha, ¿no? El miedo nos paraliza mucho. Y vuelvo a repetir, el más allá no es tan diferente del más acá. O sea, es que es muy parecido. Entonces, si yo me quedo atada... Cuando tú piensas que a mí cuando esto me ocurrió, yo tenía un crío de 9 años, que era mi hijo. Si yo me quedo aferrada a ese pensamiento, me quedo aferrada a ese pensamiento. Y no ve la luz. Cuando Claro. cuando morre, tú siempre ves una luz, ¿no? Pero Claro, si tú no ves piensas, nada. no ves nada. Porque te quedas aferrada y tú le dices al médico, sálvame. Sí. Y el otro está allí, dale que te pego, ¿sabes lo que te quiero decir? Y te quedas como en estado de stand-by, ¿no? Claro, te quedas en el limbo. Y ahí no hay sufrimiento. Ahí hay sufrimiento. Ahí sí que hay sufrimiento porque estás aferrada a una emoción y no te has soltado de la emoción. ¿Vale? Yo tuve la suerte de que me solté y de que no lo vi. Pero si me llego a quedar aferrada a la emoción, me hubiese quedado en el limbo. Y es posible que cuando, por ejemplo, tenemos a un familiar en el hospital y le estamos llorando, le estamos suplicando que por favor, no sé qué, se quede aquí, no se vaya y tal, ¿estamos influenciando que esa alma no descanse o que esa alma se quede ahí en el limbo? Es real. O sea, no te vayas, por favor no me dejes, por favor tal. A ver, que son seres de luz, que somos seres de luz, que sentimos. Entonces se aferran a eso. ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Vale? Hay muchos que no, pero hay muchos que sí. Y yo he escuchado también muchas veces que la persona fallece cuando a lo mejor su familiar la ha dejado ir, ¿no? O incluso cuando no estaba ni siquiera en la habitación, ¿no? Yo una de las cosas que ahora mismo estoy intentando estudiar, que estudiaré próximamente, es ser doula de muerte. Porque hay que darle permiso también. Yo no hace mucho un familiar mío estuvo ingresado y le dije literalmente, estaba dormido, y le dije, tienes mi permiso. Si lo quieres hacer, tienes mi permiso. No se quiso ir porque no era su momento, pero él ya sabe que tiene mi permiso. Claro, o sea, así como que pueden soltar más en paz, ¿no? Sí. Porque al final yo pienso que si le estás llorando, obviamente tú miras desde tu dolor, claro, desde el desconocimiento también, claro, de que no sabes exactamente qué hay después, ni cuál es el proceso que tienen que pasar, ¿no? Pero obviamente tú estás mirando desde tu dolor, de quédate, y al final estás haciendo más daño, ¿no? El dolor es egoísta, ¿vale? O sea, yo te quiero para mí, no te vayas. El dolor es egoísta. Pero en el momento en que tú eres capaz de transitar el dolor y decir, mira, para estar así, yo te doy permiso. Tienes todo mi permiso. Me duele que no te voy a ver de la manera que te he visto hasta ahora. Pero sé que te voy a volver a ver. Pero tienes todo mi permiso. También viene mucho del desconocimiento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando murió mi abuela, yo tenía 18 o 20 años, yo sufrí una depresión, yo parecía que me moría, porque era como para mí era una figura de como paterna, ¿no? Que yo no tenía, ¿no? Y yo parecía que me moría, o sea, yo tenía una depresión, perdí 20 kilos, o sea, exagerado, ¿no? Pero claro, ahora con el conocimiento que tengo, digo,
ahora lo hubiera vivido diferente. No significa que no me hubiera dolido, o no significa que yo eso lo olvide, o que, bueno, vale, ya se ha muerto, pues nada, adiós. Pero ya hubiera dicho, bueno, no ha desaparecido, si está ahí. Está en la habitación del lado. Yo siempre digo que está en la habitación del lado. Lo que pasa que es eso, el desconocimiento es lo que hace que las cosas no fluyan como tú quieres que fluyan. Y la muerte la han convertido en algo negro, en algo tabú, en algo aparte. Y desde el momento en que nacemos tenemos fecha de caducidad, como los yogures, ¿vale? Puede tardar 1 año, pueden tardar 90 años, pero hay fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad va a llegar. ¿Te gusta o no te va a llegar? ¿Te gusta o no, sabes? A mí cuando me dicen, no, es que están investigando la inmortalidad, digo, ¡ay, qué pereza! ¿En serio? Pues yo no quiero ser inmortal, ¿eh? O sea, yo en este plano no quiero ser inmortal. Yo quiero mi fecha de caducidad, que me la dieron para mí cuando nací, ¿eh? O sea, no me la quiten, por favor. Porque todos venimos con un tiempo ya estimado, un tiempo, o nosotros podemos elegir si es antes o después, dependiendo de los hábitos que tengamos. A ver, evidentemente que no es lo mismo nacer en España que en Somalia. No es lo mismo, ¿vale? Tampoco es lo mismo nacer en España que en Suiza. No es lo mismo. Vamos a ir por partes. Pero tú decides dónde y con quién vas a nacer. Esta decisión es tuya, ¿vale? O sea, tú dices, tú estás allí, ¿no? En el más allá, y tú dices, a ver, ¿quién va a ser mi madre? Claro. Pero puede ser que esté relacionado con otra vida esa persona, o son gente nueva. Vuelvo a repetir, nos encarnamos de forma grupal, ¿vale? La que hoy es mi madre, el que hoy es mi padre, ayer a lo mejor eran mis hermanos o eran mis hijos. O sea, es grupal la encarnación. Y nos encarnamos en grupo, ¿vale? O sea, yo te diré, la hija de los reyes ha sido reina, princesa o infanta en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque se ha encarnado de forma grupal, ¿de acuerdo? Igual que nosotros nos encargamos de forma grupal, ¿vale? Entonces, ¿por qué elijo a mis padres? ¿O por qué elegís a los vuestros? Porque yo tengo que desarrollar una serie de cualidades. Entonces, en este entorno, con esta gente, yo lo voy a desarrollar. Y no puede ser que luego elijas a otro grupo de alma, ¿no? Más o menos siempre es el mismo grupo, ¿no? Lo que pasa que es los papeles lo que se intercambian. La que hoy es tu madre y el que hoy es tu padre, a lo mejor mañana son tus primos. Sí, y algunas veces digo, mi madre, algunas veces parezco yo su madre, ¿no? Porque estoy, no, por aquí no, tienes que hacer esto. Pues a lo mejor te queda una reminiscencia de una vida anterior. Y incluso mi madre alguna vez se comporta como un niño pequeño, ¿no? Sí, me pasa conmigo también. Hay una reminiscencia que de forma inconsciente está saliendo ahora. Y es posible que incluso reconozcamos, aunque no nos damos cuenta, a ese grupo de almas. Por ejemplo, conoces a un amigo que tú dices, coño, parece que te conozco de toda la vida. Y hay una afinidad, y hay hostia, no sé, ¿qué tienes tú que...? Pues ahí hay algo una semilla que se ha juntado con otra. Claro, a mí me pasa, o sea, que con las amigas que además incluso son amigos que ya permanecen a lo largo del tiempo, incluso aunque no hablas con ellos, aunque no tengas contacto, ¿no? Es como conexión. Y esa persona la conocí desde el momento que la conocí, dije, joder, parece que nos conocimos de toda la vida, ahí charlando como si fuéramos de... Una de mis mejores amigas, nos conocemos desde que teníamos las dos 19 años. Nos vimos ayer y hacía 1 año que no nos veíamos. Parecía que nos habíamos visto el día anterior. ¿Por qué? Pues porque hay un enlace, hay una conexión. Pues vamos a seguir con ello. Pertenecen a ese grupo, ¿no? Pertenecen a ese grupo de almas, sí. O sea, yo hay cosas que no quiero. Por ejemplo, a mí el tema de... yo quiero encontrar mi media naranja. No, gracias, perdón. Yo quiero la naranja entera y a poder ser el árbol. A mí lo de media naranja no me interesa. Pero eso hemos montado un imaginario con una media naranja... cuando realmente tú quieres un ser entero. ¿Vale? Porque ¿para qué quiero una mitad? Yo quiero un entero. Bueno, mis consejos a nivel de protección son muy sencillos. Yo soy muy de andar por casa, yo no me complico la existencia, ¿eh? O sea, a mí esto de hacer el pino puente con el dedo no me lo encontrarás. ¿Qué es lo que yo hago? Yo limpio muy bien mi casa físicamente, ¿eh? Mocho en mano y limpieza, polvito, lavabo, todo esto. Una vez la tengo totalmente limpia, lo que hago es me hago con un atado de hierbas, o bien de salvia, o bien de sangre de dragón, y desde la esquina más alejada de mi casa a la puerta de mi casa, por todas las esquinas lo voy pasando. Y voy diciendo, pues como yo soy muy así, y no tengo guión escrito, voy diciendo, aquí solamente hay luz, lo que no sea luz, fuera. Aquí solamente entra la luz, lo que no sea luz, fuera. Y voy dando las gracias a esos espíritus de luz que van viniendo.
¿vale? Y cuando llego a la puerta de mi casa, bendigo mi casa. Porque otra de las cosas que se han encargado de chafar es el poder de la bendición. Yo no necesito un cura para que me bendiga, yo ya me bendigo a mí misma, o sea, no, yo soy así. Entonces yo cuando salgo por la puerta de mi casa yo te bendigo a ti y te pongo un ángel. Esto es lo que yo hago. Pero, y eso, o sea, es decir, no hace falta a lo mejor utilizar algo en específico, palo de santo, salvia, o sea, palo de ¿qué es lo que puede santo, ayudar para salvia, limpiarlo? sangre de dragón, fundamentalmente yo utilizo eso. Palo de sangre de dragón es una hierba, ¿vale? Es una hierba, se llama sangre. Y es de color rojo. Entonces se hace un atado de hierbas y en el atado de hierbas se pone sangre de dragón. Y eso es un limpiador, ¿vale? O sea, la hierba como salvia, ¿no? Como la salvia. Y se ata con la sangre del dragón, ¿no? Es un atadillo que ya los venden hechos, que yo no los hago, los venden hechos. Yo siempre tengo uno en casa y entonces eso lleva un plato por debajo porque lo prendes y va cayendo la hierba. Desde la esquina más alejada de tu casa hasta la puerta vas limpiando todas las esquinas, sin olvidarte del cuarto de baño, del lavadero ni de la terraza. Todo eso se limpia. Incluso con palo de santo también, ¿no? Y con palo de santo también lo hago. Si no tengo sangre de dragón, palo de santo. Y el palo de santo puede ser el palo o incienso de palo de santo. ¿Y por qué es tan importante limpiar incluso físicamente la casa, ¿no? Que hay gente que tiene la casa muy desordenada o muy sucia y dicen, está acumulando ahí energía, Cuanto ¿no? más desorden tengas en tu vida, más desorden tienes en tu interior. Es cierto, ¿eh? Además, yo ahora estoy más obsesionada con tener las cosas ordenadas, mi mesa de escritorio todo ordenado, pero en otra época de mi vida era más de dejar todo por ahí tirado y mi vida era caótica en ese momento. Claro. Entonces, pero sin llegar a la obsesión. O sea, yo limpio mi casa, pero tampoco nos imaginemos aquí que estoy con el mocho todo el día en la mano, porque no es verdad. Pero sí que es verdad que es importante que haya limpieza. Aunque en el momento en que hay limpieza y en que no haya acumulado, tú puedes limpiar mejor tu entorno. Y limpiar mejor tu entorno significa que tú de aquí estás mejor amueblada. Cuanto más limpia esté tu casa, mejor estás tú de aquí, ¿no? Y de paz, ¿no? Tu casa es tu reflejo. Es tu espejo. Y si no, es decir, la importancia de limpiar la casa con las hierbas y decir, bueno, mi casa está bendecida por un ángel, ¿no? Eso evita que entren malas energías. Claro. Es como si fuera ahí un fuerte, ¿no? Te estás haciendo la cúpula para proteger tu casa. Es que llevo 50 piedras ya, pero ¿tu casa cómo está? Y si, por ejemplo, limpias muy bien tu casa y haces ahí con el palo santo, con todo, pero tú, por ejemplo, atraes, te pones muy negativa y te pones a pelear. Hay que buscar a un especialista. Al final es posible que, vale, tiene limpia la casa, pero estás dejando ahí entrar. Y es posible que tengas que buscar ayuda profesional, ¿vale? Porque esto también ocurre. O sea, yo te estoy dando el tip de andar por casa. Pero si tú aún así notas, yo además en Barcelona conozco una de las mejores haciéndolo, ¿vale? Y es una mujer que entra y esa, vamos, yo creo que lleva el KH7 incorporado con ella espiritualmente, porque lo saca todo. Y que lo saca de verdad, ¿eh? Pero a lo mejor es el momento de llamar a un especialista. Porque a lo mejor hay energías más densas ahí, ¿no? O también puede ser que quizás, por mucho que tú hayas limpiado tu casa, tú estás en un estado mental mal, o sea... Claro, pero la primera limpieza te la tienes que hacer tú, ¿vale? O sea, yo cuando me noto... Pues me tengo que hacer unos baños. Y me tengo que hacer unos baños que llevan... Espérate, que lo tengo que recordar, ¿eh? Los baños me los hago durante 9 días y entonces llevan 3 hierbas, que son salvia, romero y tomillo. ¿Qué hago con esto? Cojo una olla de caldo, meto las hierbas, hervor de 5 minutos y luego reposo de 20 minutos, ¿vale? O sea, hierve 20 minutos y luego lo dejas reposar. Hierve 5 minutos y reposan 20. Luego lo cuelas y lo echas en un cubito o lo echas en la bañera. Entonces, durante 9 días, de cuello para abajo, te echas esas hierbas, visualizando que se está llevando de tu cuerpo lo que no te pertenece. ¿Vale? Te vas a sentir muy bien una vez hecho estos baños, ¿eh? Ya te lo digo. Como paz, ¿no? Bueno, de las cosas que te preocupan, las cosas que... Los 3 primeros días son tumultuosos, pero luego empiezas a sentirte mejor. Si tú con estos baños sigues viendo que la cosa está cojeando, llamamos a un especialista. Es que cuando hay un problema de fontanería llamamos a un fontanero, pues esto es lo mismo, hay que llamar a un especialista. Porque a lo mejor hay energía más densa, ¿no? Y el sal grosso, porque yo escuché una vez que sal grosso también se pone en las esquinas de la casa
Yo, por ejemplo, me hago muchos baños de sal. Esto es una de las cosas que más hago. Pero porque yo utilizo elementos muy de andar por casa. ¿Qué hago con la sal? La sal está al lado de mi bañera, ¿eh? O sea, que me noto muy cargadita. Puñado de sal y taca, 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 taca. Me hago un exfoliante maravilloso, que además va muy bien para el cuerpo, pero la sal es conductora y se lleva todo lo que no nos pertenece. Y después se ducha con agua, normal. Tal cual. ¿Y jabón luego, o no? No. Sin jabón. Lo primero que hago es ducharme con agua y jabón. Esto es lo primero. Sí. Luego me hago la exfoliación y luego me doy con agua. Ya está. Con el agua, pero o sea, luego te duchas normal y luego te das con el agua con sal, ¿no? No, primero me ducho con agua y jabón. Bien. Una vez hecho esto, aparto el agua y el jabón y con la sal me froto. Ah, con la sal grosso, vale. Claro, como una exfoliación. Exacto, y me hago una exfoliación. Y luego, ¿qué hago? Cojo agua y me quito el resto de sal. Me seco así, siempre, ¿vale? No me seco frotando, sino así. Y yo ya me he hecho mi exfoliación y he eliminado de mis cuerpos lo que no me pertenece. Porque no tenemos solamente un cuerpo físico. Hay un cuerpo mental, hay un cuerpo espiritual, hay un cuerpo álmico. Nuestro cuerpo es, si mal no recuerdo, son 3 y 3 metros. O sea, yo mido unos 65, pues añade 3 metros más. 3,65. Pues no vean la de cosas que me llevo por el camino. ¿Y la sal tiene los mismos beneficios que con las hierbas? ¿O son diferentes? Es diferente. La hierba es para hacerlo más profundamente, ¿vale? Es lo que se llama baños de hierbas amargas, ¿vale? Pero la sal, de andar por casa, imagínate que tú has tenido un día de reuniones muy tenso. Un bañito de sal te va a ayudar, vamos. Te ayuda realmente, o sea, ya no, independientemente de malas energías o lo que sea, si tú estás en un momento de ansiedad, estrés, agobio, preocupación, todo, o sea, hacer ese ritual te va a ayudar muchísimo para dejar sacar, ¿no? Todo Yo eso. se lo recomiendo sobre todo a la gente que trabaja con el público. La gente que trabaja con el público, de cara al público, claro, yo el tocarte, yo te estoy tocando, te estoy dejando cosita mía y estoy recibiendo cosita tuya. Entonces, esto lo tengo que descargar de alguna manera. O sea, es cierto, la gente que trabaja de dependiente de cara al público e incluso reciben energías de gente que está muy cargada, gente que está muy densa o que te grita o que o sea, lo estás absorbiendo todo, ¿no? Pues si estás de cara al público no recibes aquello de buenos días, nena, ayúdame, ¿no? Oye, ayúdame, que llevo aquí 20 minutos esperando y dices, coño, a ver, yo llevo 8 horas. ¿Qué me estás contando? ¿Cuándo empezó tu mundo con el tarot? ¿Cómo fue ese inicio, ¿no? De que un día decidiste, voy a hacer tarot, ¿o cómo fue? Bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Yo iba a una tienda, había una señora, Ana, que un día estaba tirando las cartas y yo entré a comprar un libro. Y me miró y me dijo, Tere, ven un momento. Y estaba haciendo la rueda astrológica. ¿Tú qué ves aquí? Y la miré y dije, pues seguro, sí, ¿tú qué ves aquí? Y canté la Traviata, creo recordar, en aquel momento. Vale. La señora se marchó diciendo... Y luego me quedé yo. Y iba a comprar un libro. Y dice, te vas a hacer un regalo y no te vas a comprar un libro. No, digo, no. Era una tienda esotérica, ¿no? Era una tienda esotérica. Y me puso por delante mi primera baraja, el tarot de Marsella. Y lo compré. Qué curioso. ¿Será que algún guía o alguien le diría a esa persona, ponle la baraja 3? ¿Cuántos años haces? Tenía 18 años. Tenía 18 años. Desde 18 años... Tiro el tarot, desde los 18 años. Qué fuerte. O sea, obviamente fue una señal que te la pusieron claramente, ¿no? Porque yo no supongo que esa mujer no le diría a todo el mundo que entre por la puerta. No creo. Y además guardo esa baraja está en mi casa, es uno de mis mayores tesoros y porque he aprendido tanto con esa baraja. Luego, evidentemente, ha habido horas de estudio, ha habido... lectura, pero yo cuando empecé a echar el tarot no había nada más que una intuición. Porque cuando te dio esa baraja tú dijiste, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Sí, básicamente es, ¿y ahora qué hago con esto? Y es verdad, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces el tarot empezó a hablar no de la manera ortodoxa, sí de la manera que yo veía una película. Yo veía una película y las cartas hacían esa película. Y un día ella... Al cabo de poco tiempo me dijo, ahora que tienes la herramienta, te tienes que formar con la herramienta. Y ahí empecé de forma muy autodidacta a formarme con y había información. Claro, entonces, 18 años, no había Google, no existía el Internet, no estaba a la mano. Entonces, ¿qué había? Libros. ¿Y qué hacía yo? Leer libros.
Y ahí aprendiste a interpretar, porque ¿cómo funciona realmente el tarot? ¿Cómo es el proceso? Yo hago dos tipos de tarots. Yo hago el tarot evolutivo y el tarot predictivo. El tarot predictivo es este que te digo que ves la película. Y el tarot evolutivo es donde empezamos a hablar de cómo estás tú interiormente y qué necesitas para seguir evolucionando. ¿Vale? Entonces, el tarot evolutivo es una herramienta de crecimiento personal. Y el tarot predictivo es decirte, pues pasado mañana te va a tocar la lotería. Es muy curioso esto de te va a tocar la lotería, porque la gente dice, sí, y luego te viene y dice, me tocó 2 euros, pero te tocó la lotería, ¿no? No pedimos cantidad, dijimos que te iba a tocar, pues ya está. Pero el tarot siempre ve el futuro o el pasado. El tarot ve el futuro, el presente, el futuro y el pasado. O sea, yo de hecho en el tarot, en el predictivo, digo, vienes de aquí, estás aquí y vas aquí. ¿Vale? Esto funciona así. Vienes de aquí, estás aquí y vas aquí. Y cuando tú echas las cartas, ¿es como tú recibes información de tu guía, tú escuchas algo o simplemente realmente las cartas te lo están poniendo ellos la carta que necesitas saber? No, yo cuando abro la baraja, yo ya directamente doy permiso para canalizar, entonces... O sea, es como una herramienta realmente... Porque claro, yo pensaba antes que el tarot te echaban las cartas y según la figura que te mostrara... así era lo que estaba sucediendo, pero realmente es una herramienta de información que te está dando a ti, ¿no? Entonces yo cuando hago un tarot predictivo le digo al canalizador, luz verde, adelante. Y entonces yo... Pero la función entonces de las cartas... Porque si tú estás recibiendo esa información, ¿no? Imagínate, estoy escuchando aquí algo, ¿no? De Yuyu, tienes que ir de esto, tienes que hacer esto, tienes que trabajar en esto, ¿no? ¿Qué función está haciendo en ese momento las cartas? Las cartas tienen la función de ayudarte a ver si en ese momento estás haciendo lo correcto para tu evolución personal, ¿vale? O si realmente esta situación donde estás, que tú quieres tirar por aquí, es la que tienes que hacer. Por ejemplo, me quiero casar. ¡Ay, enhorabuena, felicidades! Mírame si mi matrimonio está bien aspectado. Y empiezas a sacar cartas y dices, yo no lo veo bien. No, pero yo me quiero casar porque yo ya tengo fecha y tengo restaurante. Y dices, pues yo dejaría el vestido o lo acortaría para llevarlo en fiestas y anularía la fecha y el restaurante. No, eso es imposible porque hay mucha gente que no quiere saber la verdad. Quiere saber lo que quiere saber, pero no es la verdad. Vale, bueno, pues nada, cásate. ¿Pero voy a ser feliz? No, ya te lo estoy diciendo, no está bien el tema. Pero voy a ser feliz, que no está bien. Bueno, no eres buena tarotista, me voy. Bueno, pues adiós. O sea, quiero decir que es que tampoco voy a discutir contigo, ¿vale? Esa persona en cuestión, el primer día que se intentó casar, creo que se hundió el techo de la iglesia. El segundo día que se intentó casar, el cura se puso malo. El tercer día que se casó, finalmente, salieron varios con una intoxicación alimenticia del restaurante. Pero se casó. Es verdad, se casó. Madre mía. ¿Vale? O sea, yo me imagino sus guías que le han dicho, mira, hija, estoy sudando aquí la gota gorda, ¿no? Se casó y vivió un infierno. Pero fue su decisión. El tarot no te quita el libre albedrío, te avisa, pero no te va a quitar el libre albedrío. Si tú te quieres comprar un coche blanco, cuando te han dicho que por Dios no te compres un coche blanco, es tu decisión. Claro, es posible incluso el futuro, porque yo he escuchado amigas que me han dicho, y me hice tarot y me acertó el pasado, pero no me acertó el futuro. Porque tú tienes el libre albedrío, ¿vale? O sea, si yo te digo, vas a conocer a un hombre, por ejemplo, o a una mujer, vas a conocer a una mujer que es el amor de tu vida, ¿vale? Tú estás a la expectativa. Eres tú, ¿vale? Y no estás viviendo. Pero si yo te digo, va a aparecer una persona que va a postular para ser pareja tuya, pero no la conoces, ya aparecerá, ¿vale? Durante estos meses va a aparecer, muy probablemente en este mes aparezca esa persona. Si tienes memoria te acordarás. Si no tienes memoria no te acordarás. ¿Vale? Y si te acuerdas, a lo mejor te presentan a alguien y tú lo miras y dirás, ay, a mí esta persona. Bueno, pues es tu libre albedrío. Pero si tú lo miras y dices, a lo mejor es esta persona. Pero lo dejas ahí, la vida hace su magia. Claro, al final hay muchísimas alternativas de futuros según el movimiento que tú hagas, ¿no? Exacto.
O sea, te pueden decir, no, si abres un restaurante te va a ir muy bien, pero lo tienes que abrir tú. ¿No? Pero además, yo siempre digo lo mismo, o sea, el tarot no sentencia, el tarot avisa, pero no sentencia, ¿vale? Y es verdad que muchas veces no estamos en el momento adecuado para hacer determinadas cosas. Quiero abrir un restaurante, muy bien, me parece bien, pero yo te puedo decir, hipotéticamente, una respuesta. Mira, tienes que buscar un sitio que tenga mucha luz y que tenga 2 esquinas que dé a la calle, dos paredes que dé a la calle, y te va a funcionar muy bien porque vas a tener... No me busques nunca uno de una esquina porque no te va a funcionar. Y resulta que tú encuentras un local, pero resulta que por precio te va mejor solamente una esquina. Si miras que lo he encontrado y solamente me va una esquina. Vale, de acuerdo. ¿Tiene mucha luz? Sí. Pues ya tenemos el 50% del terreno ganado. ¿Vale? Me pasó también con un cliente que le dije justamente que tenía 2 esquinas y el pobre encontró un local que solamente era, pero se olvidó de una cosa, que es que en la parte de atrás tenía un jardín, con lo cual tenía 2 esquinas, uno de adelante y otro de atrás. Y cuando me lo dijo le dije, no, es el adecuado para ti. Porque además me hizo incluso ir a verlo. Por favor, ven a verlo porque yo no sé. Yo te até el tarot de quiero saber el futuro, pero además también te vengo conmigo para que tú lo... Sí, me hizo... Y le dije... Validación absoluta. Claro, ¿no? y le dije, si tiene las 2 esquinas. Y me dijo, no, ¿ves? Aquí hay un local y aquí otro. Digo, ¿y detrás qué tienes? Un jardín. Ya tienes las 2 esquinas. Pues oye, está viviendo... Trabaja muchísimo, porque trabaja mucho. Pero... está triunfando como la Coca-Cola. Pero y hay gente que a lo mejor te dice, yo quiero saber sobre este tema, no me hables de otros temas, o Sí. o por ejemplo, hazme tarot y que me salga lo que me salga, ¿no? Ahí tengo todo tipo de clientes, desde solamente quiero que me hables de esto, al háblame de todo. O de esto no me digas nada, y de todo lo demás sí. Y tú dices, vale. O sea, pero a ti, por ejemplo, cuando tú echas las cartas te sale y a lo mejor tú simplemente no lo dices, ¿no? O No no lo te digo, sale. no lo digo. Si lo veo, no lo digo, porque su deseo es el que manda. No quiero que me hables de mis padres, por ejemplo. No te hablaré de tus padres. Pero cuando tú echas la carta te puede salir mejor la carta de tu padre y tú haces así, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero la dejo encima de la mesa, no la toco, la dejo encima de la mesa. Porque en un momento dado, y esto es lo más normal, me dice, bueno, vale, aquello también dime algo. Entonces tú ya tienes la carta ahí. Y supongo que, ¿cómo interpretas las cartas? Porque es decir, una carta, claro, es la misma imagen siempre, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero claro, la situación va a ser completamente diferente según la persona que sea. A lo mejor, no, bueno, yo no me sé las cartas, ¿no? Pero una imagen puede ser decir una cosa para una persona y otra cosa totalmente diferente, ¿no? Para otra. Depende de la imagen y de lo que la acompaña alrededor. No es lo mismo que te salga una carta muy negativa, por ejemplo, es el 9 de espadas. El 6 de espadas es una carta muy negativa. Si me sale un 6 de espadas, pero al lado me sale una templanza o me sale un sol, va a minimizar el mensaje negativo, ¿vale? Pero si me sale un 6 de espadas, si al lado me sale un diablo, digo, uff, tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. ¿Te habrá pasado cosas de esas, no? ¿Habrás tenido alguna experiencia que han salido cartas muy negativas y a lo mejor has dicho tú, bueno, y ahora ves como digo... Bueno, siempre busco las palabras adecuadas, siempre busco ayuda, o sea, yo te digo a la azotea, mándame el que va a hablar porque a ver cómo coño digo yo esto, ¿vale? Y siempre aparece esa voz que lo dice, ¿vale? De la manera en la que a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor también cuando a lo mejor tienes que hablar de que va a venir una muerte o cosas de esas, ¿no? Eso no lo hables. No veamos a Hollywood, déjate a Hollywood que está muy bien. A ver, la muerte es muy difícil que aparezca, ¿vale? Y si aparece, no aparece en forma de muerte, aparece en forma de ten cuidado que puede haber un percance, ten cuidado que puedes tener una enfermedad, pero no habla de la muerte, porque vuelvo a repetir, el libre albedrío siempre está encima de la mesa. Y lo último que busca el tarot es condicionar, ¿vale? También es verdad que hay mucha gente que se engancha al tarot como si no hubiera un mañana. Y esto los profesionales tenemos que saber decir, vale, hasta aquí te voy a dejar y a partir de aquí no te dejo. O sea, que hay personas, supongo, que buscan en el tarot que le digan todo lo que va a pasar, todo lo que tiene que hacer en su vida, ¿no? Y a lo mejor, claro, ha pasado una semana, bueno, venga, pues voy a ir otra vez porque ahora he hecho este movimiento. Hago un tarot de 6 meses y siempre le digo a la gente lo mismo. Hasta dentro de 4 meses no quiero saber de ti. Ni me cuentes, ni me llames, a no ser que quieras una constelación, un registro acásico o una sanación con tambor chamánico. No quiero saber nada de ti, porque no voy a sacar las cartas para ti. Oye, también pasa que hay momentos que me llaman y me dicen, oye, es que tengo esta situación que es muy concreta y que por favor míramela. Vale, de acuerdo.
pero ya está. Es que es cierto que al final ponemos en el tarot a lo mejor quizás nuestro futuro, nuestro presente, qué tenemos que hacer en todo y también tenemos que nosotros vivir, ¿no? No podemos poner en una baraja de cartas ni nuestro presente ni nuestro futuro. Una baraja de cartas te anuncia cosas, te dice cosas, pero no puedo basar mi vida en un tarot, porque si no yo no viviría. Yo soy tarotista y solo de vez en cuando me hago una tirada. Claro, porque al final dejas tú que la vida te vaya sorprendiendo, ¿no? Y supongo que debería usarse el tarot también para ayudarte a tomar decisiones que sean difíciles o para saber, por ejemplo, el tema del casamiento, ¿no? Porque a esa persona al final no hizo ni caso, ¿no? Pero le hubiera ayudado, ¿no? A tomar esa decisión. De la misma manera que te digo esto, también ha habido casos, mira, volviendo al tema de las bodas, de una señora que conoció a un señor y me dijo, es que me ha pedido matrimonio y yo no lo veo claro. Y en las cartas salía clarísimamente que no lo tenía que hacer. Y le dije, no lo hagas. No lo hagas porque este señor oculta algo. Bueno, pues aquel señor ocultaba que tenía una deuda y esperaba a través del matrimonio con esta señora que esta señora utilizara su capital para sanar esa deuda. Yo le dije, este señor oculta algo y te va a intentar manipular. Se apartó ella. Fijaos si era el tipo rocambolesco. Se lió con una conocida de ella que tenía mucho más dinero que ella y no la arruinó porque los hijos se metieron por medio. O sea, ahí que tú ves, ¿no? La capacidad de ayudar a las personas y la capacidad de que una cosa que le has dicho tú, ¿cómo le ha podido ayudar luego en su futuro, no? Exacto. Entonces, esta señora luego conoció a un señor, me llamó un día y dice, no quiero consultarte, pero he conocido a un señor. Y le dije, pues este a lo mejor es el señor que... Y hoy en día está felizmente casada con su marido desde hace como 10 años y feliz de la vida. Yo quería hablar un poco de constelación, porque para explicar o que es eso, que hace, cuál ligación también con el tarot y yo las hago con el tarot, de hecho. Yo las constelaciones las hago con el tarot. La mejor herramienta de sanación que yo conozco se llama constelaciones familiares o sistémicas. Maravillosa. Y yo lo hago con cartas, también las hago con personas, pero mi fuerte es con las cartas. ¿Qué hace una constelación? Una constelación sana una emoción. Por ejemplo, es que siempre me encuentro con el mismo tipo de persona de pareja. Manipuladora, egocéntrico, narcisista. ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de encontrarme con este tipo de personas? Vamos a hacer una constelación. Pero no voy a constelarte el amor, primero. Primero te voy a constelar qué necesidad tienes tú de encontrarte con este tipo de personas. ¿Yo merezco el amor? Eso es lo primero que voy a constelar contigo. ¿Soy merecedora de recibir amor? Porque si yo no creo que sea merecedora de recibir amor, nunca voy a recibir amor. Si yo creo que el amor es dolor, porque lo he vivido en mi casa, porque me he tragado 1000 telenovelas, por lo que te dé la gana, vas a recibir amor, con el amor el dolor. Entonces, vamos a empezar. Es una cebolla que tú empiezas a quitar capas hasta llegar al núcleo. Y en cada constelación voy a sanar una capa. Pero ¿cómo funcionan las constelaciones? O sea, es como, no sé, como te vas diciendo a lo mejor también los guías de esa persona que tiene que sanar. ¿O? Aquí o sea, yo utilizo la herramienta de las cartas, pero aquí lo que se hace es descubrir las cartas y ver qué dicen las cartas. Yo utilizo 2 barajas. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿dónde estás tú? En estas 22 cartas, ¿dónde estás tú? Y la carta se levanta. Se acompaña con una carta de Osho, ¿vale? Si me dices el número 10, el número 10. Y cojo la baraja de Osho, barajo, saco 10 y el número 10. Y te digo, tú estás en estos momentos así. ¿Qué significa para ti, por ejemplo, el amor? Vamos a buscar otra carta. ¿Por qué el amor significa dolor? Porque a veces me sale la carta del colgado. Entonces, el amor significa dependencia. ¿Por qué significa dependencia? Vamos a verlo. ¿Quién te ha inculcado que el amor es dependencia? ¿Papá o mamá? Vamos a buscarlo. O sea, al final es como una terapia pero espiritual, como cuando vas al psicólogo o te hacen diferentes tipos de terapia. Claro, es una terapia que empieza ahí a tirar del hilo hasta... Es buscar el problema, ¿no? Es buscar el núcleo del problema. Porque claro, si de niña resulta que tú, mamá, le decía a tu papá, por favor no te vayas, por favor quédate conmigo, por favor no me dejes, tú a tu pareja le vas a decir, por favor no te vayas, por favor quédate conmigo, por favor no me dejes. Y vas a buscar un hombre con tendencia a marcharse, porque estás repitiendo el patrón que has mamado. Claro, y a lo mejor ni siquiera eres consciente y ni siquiera lo recuerda, ¿no? Como, no sé, las parejas que a lo mejor saltan de pareja en pareja
y no quieren a esa persona, pero tampoco son capaces de dejarlo, ¿no? Claro. Al final, eso viene de un origen de algo, ¿no? Claro, eso tiene un núcleo. Entonces, ¿qué va a buscar una constelación? El núcleo. Una vez ha encontrado el núcleo, vamos a sanarlo. ¿Cómo lo sanamos? Con frases de poder. Frases que metemos en el inconsciente. Pero desde que yo hago una constelación, por ejemplo, vamos a constelar el merecimiento. Venga, lo constelamos. Hasta dentro de 21 días no te quiero ver. ¿Por qué? Porque necesito que todas esas energías se coloquen en su sitio. ¿Vale? O sea, yo no puedo constelar esta semana esto, la semana que viene lo otro, la semana que viene no. Yo quiero mínimo 21 días o un mes. Si no, no constelo más. Una sesión por mes. Exacto. Lo normal es una sesión por mes, ¿vale? Entonces, en esa sesión se sana un aspecto que a ti te interesa. Y tú le pones tarea en plan de, bueno, pues tienes que sanar la dependencia. Pues ahora entonces haz todos los días estas afirmaciones. Yo eso no lo hago. Yo lo que hago es, se sana en ese momento, se dan frases de poder y se dice literalmente, la constelación está cerrada cuando se considera y a partir de aquí y hasta dentro de un mes, ni conmigo ni con nadie se hablará de este tema. Ni tú hablarás ni yo hablaré. Punto. Y dentro de un mes hablamos tú y yo. A ver cómo te has sentido, a ver, y entonces si se requiere hacer otra cosa, se hará. Si no, pasaremos a otro capítulo. Pero durante ese mes ya esa persona está trabajando en ello o de forma inconsciente. Las energías son inconscientes y entonces la inconsciencia ya está trabajando inconsciente. Ah, bueno, no es que tú tengas que hacer realmente nada, ¿no? Sino ya estás como empezando el proceso de sanación, ¿no? Exacto. De hecho, las constelaciones las creó un psicólogo, Ben Hellinger, ¿vale? Que tuvo la bendita suerte de casarse con una chamana. Ahí junto la espiritualidad con la terapia, ¿no? Entonces, las constelaciones, su padre es Ben Hellinger. Para entender un poco, la persona no te dice cuál es el problema. Tú descubres en las cartas. No, las personas vienen a contarte un problema, el que sea. Por ejemplo, es que con mi madre me llevo fatal, ¿vale? No puedo con ella, la mataría. Y es tu madre, y la quieres mucho, y sabes que ese pensamiento no es coherente. Bueno, pues vamos a buscar el origen del conflicto. ¿Dónde está ese origen? Que puede ser de tu madre, o puede ser de tus ancestros femeninos, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que hay una cadena de ancestros que ha llegado un momento en que repudio a la madre, y tú, como eres hija de un árbol, tienes en el ADN el repudio a mi madre. Pero tú quieres cortar eso porque tienes una hija y no quieres que tu hija te repudie a ti. Claro, o sea, bien ya por ejemplo, yo, mi familia, solo hay mujeres, o sea, es decir, ¿qué pacto es que hay? mi abuela, mi bisabuela, o sea, ya porque no sé ya más, ¿no? De anteriormente, pero yo sé que mi bisabuela tuvo problemas con los hombres y se quedó sola, mi abuela tuvo problemas con hombres y se quedó sola criando a los niños, mi madre se quedó sola y es como, bueno, y ahora yo tengo una mujer, ¿no? Y es como digo, pero ¿qué pasa aquí la figura del hombre? ¿Dónde está mi familia? Aquí hay un pacto desde atrás. Entonces, tenemos que buscar el origen del pacto, ¿vale? Buscar el origen del pacto y darnos permiso para liberar esa energía, ¿vale? Yo tengo que liberar la energía. El hombre no es malo, no es negativo, pero busco un hombre, primero, que no es consciente y que huye, y segundo, yo le doy la patada porque no lo quiero en mi vida. Entonces, no voy a no tengo hijos, tengo hijas, pero no tengo hijos porque quiero que mi hija reproduzca el pacto. ¿Vale? Hasta que alguien toma conciencia y dice, a ver, alto. Pero claro, y ahí se puede saber cuál es el origen, ¿no? Porque no solo me pasa a mí, o sea, mi tía, ¿no? Le pasó lo mismo. Es como todo el rango de familia. Digo, o sea, porque yo no tengo ninguna perspectiva mala ante los hombres, pero casualmente en mi familia no existe nombre. No, pero claro, pero entonces ahí hay un pacto. Tenemos que ir a buscar el origen del pacto y devolver a la fuente lo que corresponda. Me lo invento. A tu tatarabuela los hombres le dieron muy mala vida, por ejemplo, y los repudió. Y dijo, en la vida mía y en la de mí no habrá ningún hombre. ¿A qué? Ahí ya directamente una sentencia. O sea, tiene ese poder, ¿no? Claro. No es como una especie de magia involuntaria que ha hecho esa persona, Si ¿no? supiéramos el poder que tienen las palabras, pensaríamos mucho antes de hablar. Porque solamente hay un elemento que escapa a toda comprensión. Nosotros somos creadores de nuestra vida y no lo hacemos jugando con la lotería, lo hacemos con el poder del verbo. Incluso con el dinero, ¿no? Es posible que muchas personas que viven
mal económicamente, ¿no? Y siempre están, ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo dinero, ay, que... Ay, que no tengo dinero. ¿Qué le estoy diciendo al universo? No tengo dinero. ¿Y el universo qué te dice? Oído cocina. O sea, pero te trae menos dinero, ¿no? O sea, Claro. O sea, es curioso, o sea, es cierto que conoces a personas que siempre a lo mejor están quejándose por ese tema, ¿no? Por el tema de que no tienen dinero, de que no esto, de que no hay dinero, y tú dices, joder, que la vida le sigue trayendo cosas, ¿no? Claro. Escasez. O, por ejemplo, mi vida es una lucha. Me paso el día luchando. No te preocupes, que vas a seguir luchando. Porque estás diciéndole al universo, tráeme más lucha. ¿Y cómo podemos cambiar ese paradigma? ¿Y cómo podemos tener una mentalidad de que, no sé, quiero tener un trabajo mejor, quiero tener más dinero? ¿Cómo cambia esa mentalidad? Cambiando el verbo. Yo soy merecedora de lo bueno y lo mejor. Porque soy hija de una divinidad. Entonces tengo una herencia. ¿Vale? Y no quiero que nadie me quite mi trocito de pastel. Es mío, me lo han dado porque soy yo. Tú tienes el tuyo, tú tienes el tuyo. Pues yo tengo el mío. Entonces, si yo tengo el mío, mi pastel es bueno, no es malo. ¿Mi vida es una lucha? No. Mi vida es un camino de rosas. Sin espinas. ¿Por qué? Hay que especificar. Hay que especificarle al universo. ¿Vale? ¿Tú tienes dinero? Sí. Yo cubro todo. Todo. Y además ahorro. Y además me lo paso bien. ¿Y qué hace el dinero? Se estira como el chicle. Incluso a lo mejor cuando tú mentalizas, no sé, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, yo con 1.000 euros yo ya me conformo, ¿no? Entonces, y hay otras personas que dicen, no, yo voy a buscar ser esto y ganar esto y tener esto, ¿no? O sea, ¿cómo afecta ese pensamiento? Con 1.000 euros yo me conformo ¿desde dónde me estás hablando? Desde la carencia. Tengo 100 y quiero 1.000. Ahora, si yo le digo al universo, mira, chato, que es que yo quiero una fortuna, ¿me entiendes? Móntatelo como te dé la gana. El universo dice, oído cocina, voy para allá. O sea, ¿cómo tú lo mentalices, no? O sea, tenemos mucho poder en la mentalización y en las palabras, ¿no? El verbo es nuestro poder. ¿Y el verbo de dónde sale? De aquí y de aquí. Entonces, si yo empiezo a pensar, os lo he dicho antes, nada más empezar, si yo me levanto por la mañana y pienso, esto es un día lleno de oportunidades, el mundo se pone en marcha. Ahora, si yo me levanto por la mañana y pienso, menuda mierda, el mundo también se pone en marcha. O sea, afecta igual las palabras que la visualización, ¿no? Por ejemplo, yo muchas noches, ¿no? Yo visualizo de que yo quiero una casa con jardín, yo quiero una casa con jardín, una barbacoa y una autocaravana aparcada en el jardín. Y todas las noches lo visualizo. Vale, pues eso ya se está creando en el éter. ¿Y eso qué significa? Que lo vas a tener en tu presente. ¿Qué tardará? ¿1 mes? ¿6 meses? Da igual. Pero lo tendrás en tu presente, porque tú ya lo estás creando, ¿vale? O sea, si supiéramos el poder del verbo, fliparíamos todos, ¿vale? Porque yo, en su momento, en la vida le dije, pónmelo con luces de neón, clarito, transparente, con luces de neón, en bandeja de plata. Y me dijo, oído cocina. Es que incluso es posible que el problema está que no creemos, ¿no? Porque yo en otro momento de mi vida yo decía, ay, no, bueno, sí, tendré este trabajo que me guste, pero luego digo, no. Y no me lo creo realmente interiormente, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, pero no me lo estoy creyendo. Claro, este es el gran problema. Se han encargado de decirnos hasta la saciedad que nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de un trabajo, dependemos de una sociedad, dependemos... No, hasta que un día te plantas y dices, yo no dependo más que de mí. Cuando tomas esa decisión y empiezas a ejercer tu poder, eres imparable. Incluso también no te afecta menos las opiniones de los demás, ¿no? Porque muchísimos sueños y muchísimos... trabajos soñados, o sea, no se llegan a cabo, no, porque al final te has dejado influenciar por lo que dicen los demás, ¿no? Yo tengo una máxima que no es mía, es budista, pero mi máxima es lo siguiente. Imaginaos yo que mañana me quiero ir a México de vacaciones, ¿vale? Vale, yo me quiero ir a México. Yo voy a estar callada, pero muy callada. No se lo voy a decir a nadie. Por el camino voy a ir haciendo. Yo sé que me voy a México, pero no voy a hacer nada más. Cuando yo tengo los billetes de avión en la mano, y cuando tengo los hoteles ya pagados, digo, por cierto que me voy mañana a México. Para que lo sepa. O sea, es cierto que en ocasiones es mejor seguir tu intuición y lo que tú quieres que comentárselo a tu entorno. En ocasiones no, siempre. O sea, está clarísimo. Las energías externas pueden chafar los sueños, deseos o proyectos y no evolucionan. Entonces, la discreción es una máxima. Calladita estoy más guapa. Una vez lo tengo encima de la mesa y lo estoy tocando y agarrado con las 2 manos, digo, por cierto, que voy a hacer esto. Muchas veces, o sea, dejamos que el entorno
entre en nuestra vida, ¿no? Y Claro, tome decisiones por nosotros. Claro, porque damos poder. ¿Qué hacemos con nuestro poder personal? ¿Cuál es la tendencia que tenemos? Toma, para ti, toma, para ti. ¿Y el mío? ¿Dónde está? Ah, que os lo he dado, que lo quiero recuperar. Para mí. ¿Vale? El poder personal no se entrega a nadie, ni a tu pareja. Tenemos que mirar, es importante conocer quiénes somos y a dónde vamos y cuál es nuestro propósito, ¿no? Porque yo creo que cuando tú conoces tu propósito ya es más, nadie lo puede romper, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, yo como en mi experiencia, en el momento en el que dudaba mucho de mí misma o dudaba de lo que quería, dónde iba, ya cualquier opinión de las personas me tambaleaban. Somos seres frágiles, entonces buscamos la aprobación de los demás de forma continua. De hecho, desde bien pequeñitos. Examen, has aprobado. ¡Ah! Has suspendido. ¿Eso qué es? Buscar la aprobación de los demás. Bueno, ya vamos para ir acabando. Queremos darte las gracias, Teresa, por estar aquí. Yo quería, obviamente, dar muchas gracias por aceptar ese convite así tan repentino y apostar en nosotros. Y yo gustaría que tú dijese o qué haces, cómo podemos te encontrar, cómo tú puedes ayudar a las personas. A ver, yo estoy en Instagram, TikTok, Facebook, ¿vale? Y si buscáis a Teresa Regordán, me encontraréis, ¿vale? Este es mi nombre y ya está. O sea, pondréis mis links y se acabó. Yo estoy en Barcelona y atiendo tanto presencial como online. De hecho, ayer estaba en Texas, el avión me ha venido muy bien, por cierto, y mañana me parece que estoy en Suiza. O sea que visito a todo el mundo. Lo pondremos en la descripción y muchísimas gracias por tu naturalidad, por tu honestidad, porque eres tal como te vemos, así eres, ¿no? Súper transparente. ¿Y qué le dirías para acabar a alguien que está viviendo una mala situación y que no cree que existe algo más? A ver, yo le diría primero que afortunadamente no hay mala situación que 100 años dure ni que cuerpo aguante, esto de entrada, pero de salida es busca ayuda. Busca ayuda porque la ayuda la tienes más cerca de lo que tú crees. Y no hace falta ir a un tarotista, no hace falta ir a una consteladora. Pide ayuda a tu alrededor, porque seguramente habrá una mano que se te dará. Y luego a partir de ahí, si ya quieres consultar y consultarme a mí o a quien sea, hazlo. Pero primero pide ayuda a tu alrededor, ¿vale? Esto de entrada. La gente es buena gente. Mala gente hay muy poquita. Lo que pasa es que son los que más ruido hacen. Pero buena gente hay. Solamente hay que pedir ayuda. No tengamos nunca vergüenza en pedir ayuda, porque seguro que una mano alrededor va a venir. Seguro, garantizado. Y luego ya hay tiempo para consultar, para preguntar, para hacer. Primero pida ayuda. Pues muchísimas gracias, Teresa. Esperemos que en un futuro volvamos a entrevistarte y volvamos a tenerte con nosotras. Seguirlas. Esta gente tiene futuro, lo digo yo. Si te ha gustado el podcast, no te olvides compartirlo con alguien que lo pueda necesitar y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo episodio.